Hola y bienvenido a este breve comentario y resumen del capítulo número 2 del libro El Código del Espíritu Santo. En este capítulo el autor abarca el tema sobre cómo se explica la naturaleza plural de Dios y los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo, para así poder entender un poco la triunidad de Dios. Es así que este capítulo lleva como título Dios es tres o uno. Para esto el autor hace referencia que tanto la religión monoteísta como el judaísmo, el islam y el cristianismo, que creemos en un solo Dios, nos es un poco difícil y complicado para algunos explicar la triunidad de Dios, o como se conoce en la teología occidental, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo los tres un mismo Dios. El autor inicia mencionando lo que dice el libro de San Juan en el capítulo 1, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice la Biblia que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y más adelante menciona Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 y versículo 8, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tres términos se encuentran aquí: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Por lo tanto vemos que hay un Dios no solo manifestado con tres nombres o títulos, sino con tres personalidades espirituales. Ahora bien, el autor redacta que el número 3 es un número significativo en las escrituras, ya que alude la unidad de tres elementos. Y te voy a leer una comparación que hace el escritor. El número 3 apareciendo en las escrituras, por ejemplo, el sol, la luna y las estrellas, la unidad del cosmos; Abraham, Isaac y Jacob, la unidad de los patriarcas; la fe, la esperanza y el amor, la unidad del espíritu; el cuerpo, el alma y el espíritu, la unidad del hombre; el atrio exterior, el atrio interior y el lugar santo es la unidad del templo. Encontramos entonces el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, la unidad de Dios. Luego el autor redacta que tanto en el cristianismo como en el judaísmo creemos que hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra, y que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el judaísmo como el islam no pueden aceptar la idea de un Dios trino, y ciertamente no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios. El énfasis y la doctrina de un solo Dios se encuentra basado en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí el autor empieza un estudio minucioso de la palabra unidad. Jehová uno es. La palabra uno que aparece en este versículo bíblico, como en muchos otros en el libro de Génesis, es la palabra ejad. Y la palabra hebrea ejad puede significar una unión, una cantidad o simplemente el número ordinal uno. En nuestra cultura occidental, la palabra uno significa el número uno, como por ejemplo un árbol, una casa, un avión, y ciertamente puede significar un Dios. Sin embargo, en aquellos pasajes en la que es usada en el Antiguo Testamento, tiene otra implicación. Por ejemplo, en Génesis 2:24 leemos que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra una es la palabra ejad. Ahora, si bien es cierto, es varón y mujer, son dos personas, pero en unidad. Los dos llegarán a ser una sola carne, ejad. Estarán unidos en emociones, en sentimientos, en voluntad y en deseo. La palabra ejad también la encontramos en Génesis capítulo 11 versículo 6, cuando habla de aquella multitud de personas en la torre de Babel que eran como un solo pueblo. Encontramos nuevamente la palabra ejad. Eran cientos de personas, miles de personas, pero eran uno solo, un solo pueblo. Por tanto, dice el autor, uno no es solamente uno en las escrituras, sino puede ser más de un ser unidos como uno. Más adelante el autor hace énfasis en una revelación maravillosa que encontramos en el Génesis capítulo 1 en los primeros 3 versículos, hablando acerca del principio y mostrando por las escrituras cómo esta triunidad divina aparece en el principio de la creación. Note la triunidad de Dios revelada en los primeros 3 versículos de la Biblia. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Encontramos al Padre, creador. En el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encontramos en el versículo 2 al Espíritu Santo, pero la revelación viene en el versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y te voy a leer brevemente algunas de las líneas que escribe el autor respecto a la interpretación del versículo número 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El tercer versículo es muy revelador.
anterior. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, esta luz no fue la luz cósmica del sol, la luna o las estrellas, ya que estas luces celestes fueron creadas sino hasta el cuarto día de la creación. Aquí, el espíritu y la luz se están uniendo en el primer día de la creación, según el versículo 2 y versículo 3. Cuando le pregunté al rabino Yetz lo que era la luz del primer día de la creación, en el verso 3, afirmó que se trataba de una luz desconocida, que estaba conectada a la gloria y a la presencia del Todopoderoso. Además de investigar la observación del apóstol Juan en la introducción de su evangelio, el verbo, o sea Cristo, está presente en la creación. Y Juan dijo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. San Juan capítulo 1 verso 5. Entonces, ¿quién es esta luz del versículo 3? Si no se refiere a la luz del sol, ni de la luna, de las estrellas, ¿quién es esta luz? Indudablemente se refiere a Cristo, ya que tenemos muchos otros pasajes bíblicos donde el mismo Señor Jesucristo afirma que Él es la luz del mundo. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 23, leemos sobre la nueva Jerusalén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entre muchos otros pasajes bíblicos, indudablemente la luz que habla el versículo 3 de capítulo 1 de Génesis se refiere simbólicamente a la luz de la gloria de Cristo. Es así como entendemos que la Trinidad divina aparece en los 3 primeros versículos de la Biblia. Luego el autor explica en este capítulo la palabra nosotros, que aparece en varias referencias bíblicas sobre la Trinidad de Dios, y toma como referencia el primer versículo, el verso 1 de Génesis capítulo 1, donde encontramos la palabra Elohim, que se traduce como Dios. Sin embargo, Elohim es una palabra hebrea que tiene una terminación masculina plural. Tradicionales eruditos cristianos observan que esta palabra se traduce literalmente como dioses, indicando no 3 dioses, sino 3 naturalezas divinas de Dios manifestadas a través de 3 que están en unidad y testifican en el cielo: el Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro de los versículos donde aparece esta referencia está en Génesis capítulo 1 versículo 26, la palabra nuestra o nosotros, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra nuestra es la que nos hace pensar ¿a quién se está refiriendo? ¿Con quién está hablando el Padre? Algunos intérpretes dicen que son los ángeles que participaron en la creación, pero si fuesen los ángeles no tendría sentido la siguiente parte del versículo, que dice: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí encontramos la primera dificultad, para aludir que se refería a los ángeles. El nosotros en este versículo, Dios diciendo hagamos a nuestra semejanza, no se refiere a los ángeles, pues luego dice la escritura en el versículo 27 que el hombre fue hecho a imagen de Dios, no a la imagen de seres angélicos. Entonces la palabra nosotros, que está implícita en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, indudablemente se refiere a Dios en sus 3 personas espirituales, o a la triunidad del Padre. También el autor menciona otra escritura que se encuentra en Génesis 3 versículo 22. Justo antes de que Dios expulsara a Adán y a Eva del huerto del Edén, leemos lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente encontramos la palabra nosotros, plural. ¿A quién se estaba refiriendo el Padre? Dios aquí otra vez se dirige a una persona o personas que se encuentran con él cuando Adán cayó en pecado o cuando cometió iniquidad. Lo mismo ocurre en el libro de Génesis en el capítulo 11 versículo 7. Leemos: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Encontramos nuevamente el nosotros implícitamente en el versículo 7. ¿Con quién está hablando el Padre Celestial? Desde nuestra perspectiva cristiana, entendemos por las escrituras que en estos pasajes que hemos mencionado se refiere a los 3 que están presentes en la creación: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 forman una triunidad perfectamente establecida. ¿Cómo puede alguien describir la Trinidad? Cualquier teólogo que crea que puede explicar totalmente en términos simples la divinidad tiene un gran reto por delante. A veces la única manera de entender las cosas espirituales que no podemos ver es compararlas con el mundo natural, como lo hizo Jesús explicándole a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Y para concluir, quiero leerles las últimas líneas del capítulo 1. Hay muchos misterios concernientes a la divinidad y lo que llamamos la Trinidad, que son difíciles de explicar con el intelecto humano. Sin embargo, la escritura es clara en ambos testimonios.
Testamentos, en que hay una manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro libro explorará la tercera persona de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo de Dios. Bien, como en el capítulo anterior he tratado de resumirte algunas ideas importantes que consideré en este capítulo número 2, que habla un poco acerca de la Trinidad de Dios y cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen en diversos pasajes bíblicos trabajando juntos y en una perfecta armonía llamada Ejad, o simplemente unidad. Los tres son uno. Así que deja tu comentario, reacciona a este video y compártelo para el siguiente capítulo. No te lo pierdas.